Vamos a ver, veremos la segunda parte del capítulo 11 de Números. Vamos a comenzar esta segunda parte con la queja de Moisés. El pueblo de Israel se venía quejando, hermano, por la comida, porque estaban con puro maná, 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 no tenían carne, no tenían pescado, cuando en Egipto comían pescado, comían verdura, todo lo mejor, pero no consideraban lo que ellos tenían que pagar para comer eso en raras oportunidades, porque no era todos los días que tenían esas comidas. ¿Ah? Ellos no tomaban en cuenta de que eran esclavos. Entonces acá se quejaban ante Moisés, ¿no es cierto?, porque no tenían carne. Pero aquí vamos a ver, porque Moisés también se queja. Y la queja de Moisés, yo la considero que tiene un poquito de razón. Dice: yo Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Claro, Dios se enojó, hermano, de ver a este pueblo mal agradecido que lo había sacado de Egipto, ¿no es cierto?, que lo traía por el desierto, iluminado en la noche y con sombra en el día, que le daba el maná que le parecía poco, ¿ya? Pero Moisés se enojó con Dios no por lo mismo. Le pareció mal a Moisés y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo?, le dice. ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Tenía razón. Era toda la carga, todas las quejas del pueblo llegaban sobre Moisés, hermano. Y Moisés se las transmitía a Dios, aparte de que Dios los escuchaba como se quejaban. Entonces pregunta a Moisés, le dice: ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me diga: llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo, yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Moisés, ¿no es cierto?, se siente abrumado, ya los años han pasado, y con esta tremenda carga de guiar este pueblo duro de servir, ¿no es cierto?, difícil de agradar, ¿ya? Y se queja también ante Dios, y le dice: si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal, ¿ya? Yo he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. El llanto infantil, hermanos, del pueblo, no solo enfureció al Señor, también le pareció mal a Moisés. Esta frustración llevó a Moisés a Dios y se quejó de que nunca podría satisfacer las necesidades de tanta gente. Moisés tenía razón, hermano. Él, como humanamente, no podía satisfacer las necesidades de todo este pueblo que le estaba pidiendo cada vez más cosas. Moisés ciertamente, hermanos, tenía una mejor razón para quejarse con Dios. No fue como si él hubiera cedido a un vivo deseo, como el que tenía el pueblo, que el pueblo quería comer carne, quería comer ajo, quería comer cebolla. No, Moisés, la queja de Moisés era por la carga que significaba este pueblo, ¿no es cierto?, para él, como lo hicieron los hijos de Israel. Sin embargo,
Incluso sus quejas no eran buenas, hermano, y mostraban una falta de confianza en Dios. Quizás Moisés fue tomado por sorpresa después de que la gente se rebelara tan rápidamente, posteriormente de una advertencia tan fuerte en Tabera, en Números 11, 1:3. Es fácil que el líder haga algo incorrecto cuando lo pillan desprevenido. ¿Por qué has afligido a tu siervo?, le pregunta Moisés a Dios. Moisés respondió a Dios, como muchos de nosotros lo hacemos en tiempos de prueba. Muchas veces le preguntamos a Dios cuando estamos en prueba. Básicamente, hermanos, dijo Dios, aquí estoy sirviéndote. ¿Por qué traes esto sobre mí? Es fácil decir que Dios no trajo esto sobre Moisés. Un pueblo carnal e ingrato lo había hecho. Sin embargo, aunque Dios no afligió directamente a Moisés con esto, sí lo permitió, hermano. Entonces Moisés se sintió acongojado, se sintió pesadumbrado con esta tremenda carga de este pueblo, ¿no es cierto?, que no se conformaba con nada. Dios, hermanos, permitió esto por la misma razón por la que permite cualquier aflicción para obligarnos a confiar más en Él. Eso es lo que Dios quería, que Moisés tuviese más confianza en Él para tomar las decisiones. Al asociarnos de Él para superar los obstáculos, a amarlo y alabarlo más a través de nuestra dependencia de Él y la liberación que Él trae. Y la única fuente de liberación, la única fuente a la cual podemos recurrir, ¿no es cierto?, y de la cual dependemos, es Dios, ¿ya? Y en el caso nuestro, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz por nosotros. Por estas razones y más, hermano, Dios a veces designa aflicción para su pueblo. Y sé que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, nos dice a fin de que se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, las pruebas son permanentes y para esto tenemos que estar preparados. Pero Moisés, a pesar de los tiempos que llevaba con el pueblo, aún no tenía la preparación completa, ¿no es cierto? Cada vez se sentía más solo. En medio de nuestra aflicción es fácil pensar que Dios está en nuestra contra, hermano, como lo hizo Moisés, porque le pregunta, ¿por qué no he hallado gracia en tus ojos? La respuesta de Dios es siempre la misma. Es porque te amo, que te estoy entrenando, edificándote en la fe, que es lo que hace con cada uno de nosotros, hermanos, día a día. Nos está entrenando. ¿Ya? ¿Para qué? Para que podamos, ¿no es cierto?, el día de mañana ser dignos hijos y seguir a este Cristo maravilloso que hizo derramar su sangre en la cruz. Es porque te amo que te estoy entrenando, edificándote en la fe. Aunque Moisés le aseguró a Joab que el Señor traería bien a Israel, pronto le preguntaría al mismo Señor. Moisés le preguntó a Dios y le dijo, ¿por qué has tratado mal a tu siervo? Él consideraba que esa carga, ¿no es cierto?, era haberlo tratado mal. Esa responsabilidad, esa confianza que puso Dios en Moisés, hermano. Una confianza grande, ¿cierto? Dejarlo a cargo para que rescatara al pueblo de Israel desde Egipto, ¿no es cierto? Pero Moisés estuvo 30 años hablando solo con las ovejas, hermano. Y le costó para retomar, ¿no es cierto?, esa
esa fuerza, ¿no es cierto?, que necesitaba para guiar al pueblo, esa confianza que había perdido en esos años que estuvo hablando solo con las ovejas. ¿Concebí yo a todo este pueblo?, le pregunta Moisés. ¿Lo engendré yo? Cuando Moisés se comparó a sí mismo con una madre y a los hijos de Israel con sus hijos, usó una forma de hablar adecuada. ¿Por qué? Porque Israel, hermano, estaba actuando como niños, insatisfechos, llenos de lágrimas. ¿Por qué llorarán a mí? Es lo que quería decir Moisés. ¿Por qué me lloran a mí? Moisés, como muchos siervos de Dios de su época, hermano, tenían que entender que por muy desagradable que sea a veces la obra de dirigir al pueblo de Dios, y eso algunos lo saben, ¿no es cierto?, lo difícil que es dirigir al pueblo de Dios. Dios usa esas dificultades en la vida de sus siervos. Dios no quita las molestias del camino, ni siquiera para sus siervos devotos. Recordemos cómo Pablo se sintió molesto y agobiado mientras procuraba transformar el pensamiento del mundo. No puedo yo soportar a todo este pueblo. Entender que el trabajo de dirigir a Israel era demasiado grande para Moisés. Era bueno, podía llevarlo a confiar en Dios y no tratar de hacer el trabajo sin él. Moisés no podía soportar a toda esta gente solo. Dios lo haría en él y a través de él. Porque el mejor servicio que puede hacernos todos aquellos que lideran, guían, llaman al hombre, es confesar su propia insuficiencia y guiarnos al que todo lo sabe y al que todo lo puede, que es Jesús. El que no es capaz, el que no se siente, ¿no es cierto?, con la fuerza para el mejor servicio, ¿no es cierto?, al pueblo, que no es capaz de guiarlo, tiene dudas en guiarlo, llaman al hombre, es confesar nuestras propias insuficiencias y guiarnos a Jesús. Todo lo que los hombres necesitan se encuentra en Él y solo en Él. No hay otro, hermano. Ahí está todo para nosotros. Pero para Moisés tenía que recurrir a Jehová. ¿Ya? Pero Jehová nunca lo abandonó a Moisés. Y si así lo hacen, tú conmigo, dice, yo te ruego que me des muerte. Moisés estaba muy frustrado, hermano. Derramó su emoción, dolor y frustración al Señor. No era apropiado pedirle a Dios que hiciera esto. Pero entendemos la miseria de Moisés. Hizo lo correcto al derramar su corazón y quejarse ante el Señor, que era a quien tenía, delante de quien tenía que quejarse, no como lo hizo el pueblo de Israel, que se quejó delante de Moisés, no delante de Dios. Es lo mismo que nosotros nos quejemos delante del pastor y no le pidamos a Cristo. Es lo mismo. Dios nos dijo, sí, cuando Moisés pidió, te ruego que me des muerte. Sin embargo, Dios ayudó al abrumado Moisés, quien sabía que el trabajo de dirigir el pueblo de Dios era demasiado grande para él. Sin ayuda, que yo no vea mi mal. En cierto sentido, hermano, Dios quería que Moisés viera su mal, su incapacidad para hacer lo que Dios lo llamó a hacer con sus propias fuerzas, que entendiera Moisés que con sus propias fuerzas no era capaz de dirigir este pueblo. Sin la ayuda de Dios era imposible. Y eso tenía que entenderlo Moisés y aún no lo entendía. Como el apóstol Pablo aprendió más tarde
que la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. Yo sé que Pablo en 2 Corintios 12:9 nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sobre nuestras debilidades, ¿sí? El Señor se hace grande. Dios responde a las quejas de Israel y de Moisés. Dios ayuda a Moisés enviando ancianos para auxiliarlo. ¿Ya? Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, para que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Dios le dijo a Moisés que reuniera a los hombres para ayudar en la obra de dirigir a Israel. Estos 70 varones se reunirían con Dios. Reúneme, le dijo, antes de reunirse con Moisés. Su lealtad era a Dios en primer lugar, no a Moisés. Primero a Dios, ¿no es cierto? Después a Moisés. Aquí dice alguno que comenzó el Sanedrín, es decir, el gran consejo de los judíos, que contaba de 70 ancianos y un presidente. Son comentarios, ¿no es cierto?, de algunos estudiosos de la Biblia, ¿no es cierto?, que dice que aquí comenzó el Sanedrín. Este es una intervención aparte. Este consejo continuó hasta la época de Herodes el Grande, que tú sabes que son ancianos del pueblo, le dice a Moisés. No debías elegir a hombres que él pensara que podrían llegar a ser ancianos, debía elegir a los hombres que ya eran conocidos como ancianos debido a su sabiduría, no a su edad, conducta y ministerio para con los demás. Los ancianos son hechos por Dios, hermano, pero conocidos por los hombres. Y le dice, y esperen allí contigo. Estos fueron llamados para simplemente estar allí con Moisés delante del Señor. Fueron un apoyo y una fortaleza para Moisés. Solo con su presencia tomaré del espíritu de esta que está en ti y lo pondré en ellos. Los ancianos debían tener el mismo corazón y la misma visión y el mismo espíritu que estaba en Moisés, hermano. Si no, no podían ser los ancianos elegidos. Habría acuerdo entre los líderes de la nación y el desastre podría sobrevenir a Israel. Por eso que tenían que ser ancianos elegidos por Moisés, pero confirmados por Dios. Llevarán contigo la carga del pueblo, de ellos. Los ancianos están allí para ayudar a Moisés a llevar la carga espiritual, para auxiliarlo en el cuidado del pueblo y para hacer un apoyo para él en el ministerio. La ayuda de Dios, hermano, llegaría a Moisés a través del apoyo de hombres piadosos. Esta es una forma habitual en la que Dios satisface nuestras necesidades, hermano, buscando hombres piadosos que nos apoyen, que nos enseñen, que nos guíen. Pero Dios promete también a Moisés proveer carne para Israel.
Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día ni 2 días. Esta no era una bendición, hermano. Ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Hasta que os salga por las narices y las aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él. No era una bendición la carne que te iba a dar. No era una bendición. Ellos se quejaron, ellos lloraron, ellos murmuraron, les voy a dar carne, pero hasta que les salga por las narices y aborrezcan la carne cuando por menospreciar a Jehová. Y lloraste delante de él diciendo, porque salimos acá de Egipto, porque habéis llorado y oído de Jehová. Yo soy el llanto de Israel, supo que eran las lágrimas de la gente ingrata y quejumbrosa. Dios escuchó su reclamo. Mejor nos iba en Egipto. Y sabía que sus palabras eran tergiversación selectiva del pasado para justificar su queja. Jehová pues os dará carne y comeréis. Esto, como les decía yo, hermano, no era una bendición. Dios prometió responder al deseo del corazón de Israel, pero no de una manera que fuera una bendición para Israel. A veces Dios disciplina a su pueblo dándole lo que pide, lo que clama, su vivo deseo, porque eso es lo que tenía el pueblo de Israel, un vivo deseo, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. No era una bendición, hermano. Dios prometió darles tanta carne que se enfermarían. Esto se debía a que se negaban y dudaban de la bondad, de la liberación de Dios. No es bueno que el pueblo de Dios niegue la bondad de la liberación de Dios en sus vidas. Dios nos liberó a todos, al pueblo de Israel, a nosotros del pecado. Nos llegó a su Hijo. Pero siempre tendemos a la queja. ¿Ya? Moisés reacciona a la promesa de Dios de proporcionar carne para Israel. Pero Moisés también tenía sus dudas. Entonces le dijo Moisés, 600.000 de a pie son el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Pero hermano, Moisés aún no entendía que el que a él lo guiaba, el que a él le ordenaba, era un Dios, el Dios todopoderoso y eterno, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, el Dios eterno. No entendía eso. Dice, se degollarán para ellos ovejas, bueyes, que les basten, que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. 600.000 de a pie son el pueblo en medio del cual yo estoy, le dice Moisés. Como diciéndole, podrás darle de comer a tantos. Moisés reaccionó como lo hacemos a menudo, tratando de averiguar cómo Dios cumplirá su promesa, hermano. Moisés no podía entender cómo Dios podía hacer esto. Pero Dios nunca le pidió que lo entendiera. ¿Por qué? Porque Dios proveería de sus recursos inagotables. Y es lo que Moisés no podía entender, hermano. Que Dios era el dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que existía en este mundo. No lo entendía Moisés. Moisés le recuerda a Dios los números 600.000 hombres de pie. 600.000 hombres de pie.
Una fuerza en marcha de este tamaño sugiere una población total de más de 2 millones de personas, hermano. ¿Cuántas personas llegaron a Israel? 70. O sea, a Egipto, perdón. 70 de los hijos de Jacob y de las nueras, ¿no es cierto? Y los nietos. Verán, hermanos míos, el error que cometió Moisés. Miró a la criatura en lugar de al creador. Nosotros a veces hacemos lo mismo. Miramos la criatura en lugar del creador. Si el que a nosotros nos guía, el que a nosotros nos mantiene, el que a nosotros nos cuide, nos protege, el que a nosotros nos dio la esperanza de la salvación por gracia, es Dios mismo, hermano. Moisés le pasó esto. Espera el Creador que la criatura cumpla su promesa. No aquel que cumple lo hace el mismo. El que cumple no siempre lo hace el mismo. Manda. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Dios no se había vuelto repentinamente débil o limitado, le quiso decir Dios. Dios tenía recursos de los que Moisés no sabía nada. Dios satisfaría las necesidades de Israel de una manera completa, inesperada, hermano. El Espíritu del Señor viene sobre los 70 ancianos. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, el mismo espíritu que había puesto en Moisés. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo antes de que Dios proporcionara la carne para Israel, que ellos pedían, pero que realmente no necesitaban. Primero, les proporcionó más liderazgo y supervisión que ellos no pidieron, pero realmente la necesitaban. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, para que este liderazgo ampliado hiciera el trabajo, ¿no es cierto?, que necesitaban tener el derramamiento del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, y necesitaban tener el mismo espíritu que estaba en Moisés. Necesitaban tener su visión, su corazón y su actitud. Si un hombre no tiene el poder del Espíritu Santo fluyendo en su vida y el mismo espíritu que aquellos a quienes el Señor ha puesto en autoridad sobre él, no está preparado para servir como debería. Ese hombre acabará siendo un estorbo, no una bendición. Cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron. Es difícil imaginar exactamente cómo fue esto. Quizás cada uno de ellos pronunció espontáneamente una palabra de Dios o alabanzas divinamente inspiradas a Dios. Haya pasado lo que haya pasado, exactamente fue una clara señal, hermano, de que el Espíritu del Señor había venido sobre ellos. Al igual que con Saúl, la profecía descrita aquí era probablemente una expresión extática, ininteligible, lo que el Nuevo Testamento llama hablar en lengua, no el discurso inspirado e inteligible de los grandes profetas del Antiguo Testamento y los profetas anónimos de la iglesia primitiva. Y dice que no cesaron. Aparentemente el don profético se les dio a los ancianos en una experiencia única y de una sola ocasión. Profetizaron una vez,
pero no se convirtieron en profetas. Esto estaba destinado a ser una evidencia visible de que el Espíritu Santo los estaba equipando para el oficio de ancianos, no para el papel de profeta. Ellos iban a ser los ancianos del pueblo, no iban a ser los profetas del pueblo. Como con las lenguas de fuego en Pentecostés, en ellos dos, el don profético de estos ancianos no continuó, pero sí su servicio empoderado por el Espíritu. El servicio de los siervos, ¿no es cierto?, que estuvieron en Pentecostés. No siguieron profetizando, pero sí el Espíritu en ellos. Se empoderaron con el Espíritu para seguir predicando. Después que predicó Pedro, no nos olvidemos, 3.000 se convirtieron. El Espíritu del Señor sobre el Dad y Medad, y sobre todo el pueblo de Dios. El Dad y Medad eran dos personajes, ¿no es cierto? Y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno el Dad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban entre ellos los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizar en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, y profetizaron en el campamento. La operación del Espíritu Santo, hermano, no se limitó a un solo lugar. Incluso estos dos hombres, Eldad y Medad, que no estaban en el tabernáculo con el resto de los 70 ancianos, también fueron llenos del Espíritu Santo, lo que fue evidenciado por el don profeta. Josué, hermano, fue presentado por primera vez como líder de la batalla contra los amalecitas en Éxodo 33, 7, 8. Cuando se enteró de lo que hacían Eldad y Medad, Josué esperaba apoyar a Moisés. Su primera preocupación fue por el ministerio de Moisés y temió que esta manifestación inusual del Espíritu pudiera de alguna manera socavarlo. O sea, temió por Moisés, que al profetizar esto se pudiera levantar contra Moisés. Quizás Eldad y Medad se convertirían en rivales de Moisés, lo que pensaba, ¿no es cierto?, que podía pasar. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Qué fácil hubiera sido para Moisés, hermanos, que Dios hubiese hecho, pero el pueblo no. Y qué diferente hubiera sido el resultado del pueblo de Israel al final de los tiempos. Probablemente Moisés apreció que José tuviera celos por él, pero Moisés no tenía a estos hombres como rivales. En cambio, Moisés anhelaba que todo el pueblo de Dios recibiera este don en su espíritu. Ese amplio derramamiento del Espíritu de Dios sobre todo el pueblo de Dios apuntaba a un mejor pacto, a un nuevo pacto bajo el nuevo pacto. Dios prometió derramar su Espíritu sobre todo su pueblo. Ezequiel 36, 27 nos dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En Joel 2, 28, 29. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños,
y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Este dicho, hermano, prueba la incomparable grandeza del carácter de Moisés. Las almas pequeñas son acaparadoras, les gusta ser buenos y dotados, porque les dan una especie de superioridad sobre los demás. Pero no les gusta ver un proceso de nivelación en el trabajo mediante el cual los Eldad y Medad sean levantados para estar a su lado. Moisés se alegró de esto, pero sí hay gente que es egoísta y que ven esto, ¿no es cierto?, como un peligro para ellos, para su superioridad, que sean los únicos que hablan en lengua, que sean los únicos que puedan profetizar. A Moisés no le molestó, al contrario. Decía que ojalá todo el pueblo hubiera sido lleno de este Espíritu Santo. Y vino un viento de Jehová, dice, y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todos los días siguientes y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuesen masticadas, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Actaba, cuyo significado esta palabra hebrea es tumba del deseo o tumba de la codicia. Kibrot Atabat, tumba del deseo o tumba de la codicia, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso de Kibrot Atabat. Partió el pueblo a Acerot y se quedó en Acerot. Un viento de Jehová y trajo codornices. Milagrosamente, Dios dirigió una gran cantidad de codornices al campamento de Israel, donde las cazaron y podían comérselas. Las codornices migran sobre el desierto de Sinaí todos los años. Se ha registrado que los árabes que viven cerca de la región podrían capturar utilizando redes entre 1 y 2 millones de codornices durante su migración de otoño. Las codornices fueron dejadas alrededor del campamento, es decir, en el perímetro. Cuando se derramó el Espíritu Santo, atrajo a los hombres al centro del campamento, justo al centro del pueblo de Dios. Para conseguir las codornices tuvieron que salir del campamento, lejos del pueblo de Dios. La escena debe haber sido similar a un motín, hermano. Gente gritando, pájaros batiendo sus alas, en todas partes el movimiento desordenado de un pueblo hambriento de carne en un mar de pájaros. El Espíritu, hermano, fue dado a los ancianos para ayudar a Moisés. El número 11, 25, versículo 25, 29 dice, perdón, entonces Jehová descendió en la nube y les habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. O sea, no terminaron. Y había quedado en el campamento 2 varones que eran Eldad y Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu Santo. Estaba entre los inscritos, pero no había venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven, ¿no es cierto?, y le dio aviso a Moisés
porque los consideraban, ¿no es cierto?, como un peligro. Y el viento dijo otra vez a las codornices, en número 11:31. Vino un viento de Jehová y trajo las codornices sobre la faz de la tierra. La misma palabra es usada en hebreo para significar espíritu y viento, hermano. Ruah. Aún estaban la carne entre los dientes de ellos antes que fuesen masticadas, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. El pueblo con gran entusiasmo, esfuerzo, entusiasmo, recogía las codornices para la comida. Y el Señor les envió una plaga entre ellos, muchos murieron. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió por su deseo. No había quitado de sí su anhelo aún. Estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, que hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios, hermano, en la soledad, y les dio lo que pidieron, más envió mortandad sobre ellos. Cuando permitimos que los anhelos impíos gobiernen nuestras vidas, hermano, Dios puede enviar lo que aspiramos y también puede enviarnos la mortandad a nuestra alma. Es mejor tener un alma bien alimentada y ser privado de los antojos impíos. Hay momentos en los que Dios concede una petición injustificada para que los hombres puedan aprender a través de la locura de sus deseos. ¿Qué fue un juicio estricto? Pero fue una ayuda para Israel, porque le enseñó a no ser gobernado por sus deseos, hermano. Así, si se aprendió la lección, fue de gran ayuda para la nación. ¿Por qué? Porque tenían que heredar la tierra de Canaán, la tierra prometida de Dios para Israel. Tenían que ser gobernados por algo más que un apetito físico o emocional. Espiritualmente muchas personas mueren a causa de sus deseos desenfrenados. Pero Jesús proclamó que Él era el pan verdadero o supremo de Dios del cielo. Juan 6, 29, 35. Como el maná en el desierto, esta era la provisión de Dios y no había más para comer. Israel fue sostenido solo por el maná en el desierto, hermano. Y el discípulo es sostenido por Jesús y nada más. No hay nada más que nos sostenga, hermano, que Cristo Jesús, que derramó su sangre en esa cruz. Él es el blanco perfecto que debemos estar mirando todos los días. Es el camino, es la verdad, es la vida. Él nos enseñó desde el principio. Podemos llegar a Dios como somos, pero no como queramos. Y Él nos marcó un camino, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. El pueblo de Israel no entendía que Dios los estaba educando y los estaba preparando para ser el pueblo que iba a disfrutar de la tierra prometida. Ellos se estaban preparando para ser ciudadanos de esta tierra prometida, pero no lo entendían. Pensaban que Dios los castigaba en el desierto y Dios solo quería un pueblo que creyera en Él, que confiara en Él, y Él les entregaba todo. Pero ellos lo único que hacían era murmurar, lo único que hacían era crearle problemas a Moisés, y Moisés, humano, cansado,
cierto? También le reclamó a Dios por el tremendo peso que ponía sobre sus hombros con ese pueblo duro de servicio. ¿Cuántos predicadores, pastores y cristianos en el mundo predicando el Evangelio pasarán por lo mismo, guiando pueblos duros de servicio, ¿no es cierto? Y que no quieren entender que el blanco perfecto es Cristo y que Él es el único camino al que debemos seguir. Hermano, que Dios los bendiga.